entender qué pasó y qué podría pasar en base a eso. Así que los saludamos, Miguel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto. Gusto de estar contigo. Igualmente. Contanos, ¿qué ves que pasó? ¿Qué crees que puede pasar? A ver, hubo toda una negociación que fue muy, muy larga. Creo que haber puesto una fecha que era el día de hoy, 4 de agosto, como fecha límite, en su momento, de alguna forma, finalmente aceleró los tiempos. Creo que el domingo hubo una declaración, no sé si, las declaraciones de Fernández, del presidente Fernández, de que, digamos, esto era lo máximo que se podía dar y que no se iba a dar más y que acá no se podía mover. Los buenistas hicieron su declaración por su lado, cada uno jugó su partido y al final, digamos, con todas estas amenazas y ante el riesgo del quiebre, los dos entendieron que lo mejor era llegar a un acuerdo y finalmente eso se logró ayer. Se logró un acuerdo que yo creo que, digamos, para Argentina es muy buen acuerdo comparado con lo que uno hubiera pensado, por ejemplo, en diciembre del año pasado, cuando el presidente decía, no, Argentina va a hacer una reestructuración a la uruguaya, de postergar un poquito de interés, va a mantener las tasas, los cupones, pero pedir un poco más de tiempo. Esto para Argentina es un deal muchísimo mejor. Y yo creo que los acreedores de donde venían, los bonistas, digamos, de donde venían con bonos en su momento valiendo $27, creo que también se pueden dar por satisfechos y bueno, así los dos podemos ir hacia adelante, ¿no? O sea, para vos, pese a los barquinazos, idas y vueltas, finalmente se logra un buen acuerdo. Yo creo que sí, por lo menos un acuerdo. Yo creo que lo más importante es conseguir un acuerdo, dadas las restricciones, dado cómo está el mundo, dadas las restricciones políticas que hay en la Argentina, dado las posiciones de los bonistas. Yo creo que sí, que es bueno que haya habido un acuerdo. Podemos discutir si hubiera sido mejor para uno, mejor para el otro, si había más para discutir, pero creo que si algo había para criticar es que esto se estaba dilatando demasiado y en un momento en el que la Argentina está en medio de una crisis con la pandemia, con la cuarentena, con inflación, con cepo cambiario sin reservas, cada día que se dilataba esto era más problema para la economía también, ¿no? No era un tema que a nosotros nos daba lo mismo seguir extendiendo este acuerdo, porque cada día que este acuerdo generaba incertidumbre. Las empresas estaban diciendo, ¿qué hago? ¿Invierto, no invierto? Bueno, no, primero espero a ver qué pasa si Argentina sigue en default, no sale del default, etcétera, y bueno, con eso por lo menos se despeja una incertidumbre y permite empezar a concentrarse en otros temas. Miguel, Jairo. Buen día, Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo estás? ¿Vos crees que el mercado financiero subestimó a Guzmán? Guzmán... no sé, la verdad que Guzmán, digamos, puso sobre la mesa un deal que fue bastante agresivo al principio, se lo vio como muy agresivo, usó al fondo, digamos, creo que el fondo le dio una mano importante al poner un poco cuál debería ser la capacidad de pago de Argentina. Por supuesto que no se cumplió exactamente, pero por lo menos fijó una base sobre la cual empezar a negociar y eso en el fondo ayudó mucho para la Argentina. Y bueno, y después fue un negociador que no sabemos cuánto negoció él, porque hubo varios que metieron mano en la negociación, ¿no es cierto? No fue solamente Guzmán, estaba Guzmán, el propio presidente, también se sabe que hubo algunas negociaciones que tenían forma paralela a Massa. Fue una combinación de cosas. Yo creo que, digamos, lo importante es que terminó, digamos. Yo creo que Guzmán probablemente tuvo una posición bastante académica en gran parte de la negociación, más que una posición más pragmática. Podría haber ido un poco más rápido, yo creo que sí, que se podría haber ido un poco más rápido, pero bueno, al final le salió más o menos una negociación, no sé si como la que él imaginaba al principio, pero un buen acuerdo para la Argentina. ¿Y Argentina en qué momento debería, si es que desde tu mirada debería hacerlo relativamente rápido, necesitar o volver a pedir que le presten de afuera? Te pregunto porque recién hablaba otro entrevistado de la capacidad o necesidad de que un país consiga financiamiento para crecer, y me preguntaba del otro lado si Argentina está en condiciones de salir a pedir después de lo que le ha pasado con el último gobierno que se endeudó y no pudo pagar lo que pidió, y si del otro lado alguien le prestaría a Argentina y a qué tasa después de lo que le acaba de pasar también.
Bueno, nosotros estamos realmente con un prontuario en el tema de deuda bastante complicado, digamos, o sea, porque, digamos, hemos tenido ya varios defaults. 2001 fue enorme, después en 2014 estuvimos en default, porque en ese momento Argentina no pudo cumplir con los pagos que tenía que hacer con los bonos. O sea, Argentina, había un fallo del juez Griesa que forzaba a Argentina que para pagarle a los bonistas del default, a los bonistas que habían aceptado entrar al canje de la Argentina, esos bonos discounts y pares que se emitieron en 2005 y 2010, Argentina para pagarle a los bonistas tenía que también pagarle a los holdouts. Y Argentina dijo, no, eso no lo puedo hacer, y incumplió los pagos a los bonistas, con lo cual estaba un default que salimos con Macri, y después otro default más, que no fue celebrado, por lo menos en el Congreso, pero fue otro default ahora, ¿no es cierto?, que por suerte ha sido bastante corto. Claramente Argentina, en el mundo, hay muchos inversores que están muy cansados de Argentina. Uno habla con ellos y le dice, che, ¿querés, te interesa una inversión? No, ya Argentina no la toco más. ¿Eso quiere decir que no va a haber más crédito? No, para nada. Porque primero, digamos, los inversores, los que prestan, deciden mirando un poco el pasado, pero mirando mucho el futuro. Y mirando la tasa, ¿no? Porque no les gusta hasta que ven la tasa que se puede. Exactamente, y la otra cosa es la tasa que te van a cobrar. Lo que pasa es que Argentina, lo que sí creo que va a ser penalizada con una tasa muy alta durante los próximos años. Sí, perdón. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué dice del gobierno de Fernández la manera en que resolvió el tema de la deuda? A ver, yo creo que es una mezcla de ideología y pragmatismo, digamos, porque durante mucho tiempo prevaleció la ideología en que no se podía pagar, en que Argentina no puede pagar, que nos tienen que dar tiempo, que hay que mirar la capacidad de pago. Pero por otro lado, en el momento de cerrar, digamos, creo que hubo un pragmatismo y se optó por una decisión que probablemente no era la que hubieran querido de entrada, pero era pragmático, era importante terminar el tema para empezar a encarar otros temas, y se cerró el deal. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Perdóname, ¿y no será que la ideología es una herramienta más del pragmatismo? Yo creo que, no sé, bueno, podría ser una ideología, ser pragmático, digamos, no tener tantos principios, como decía Groucho Marx, ¿no? Podría ser ese el camino, pero yo creo que acá hay una mezcla yo creo que muchas veces encontramos posiciones que son más duras y después cambian, pero muchas veces empieza con posiciones duras que asustan muchas veces a los inversores. Yo los escuchaba antes hablar de Vicentini y otros temas. Yo creo que no es solamente las posiciones, sino cómo se presentan, ¿no? Creo que muchos de esos temas que generan problemas y dan la impresión de que hay una ideología mucho más intervencionista de la que al final termina viendo. Miguel, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido una vez más. Ok, un gusto. Economista, financista, ex secretario de Financiamiento, Miguel Kiel, antes Javier Timerman, antes Emanuel